Bueno, un cordial saludo para todos a esta nueva jornada de este curso tan importante de ciencia de datos. Eh, Quiero comentarles que este espacio empieza a articular al servicio social unadista, ya que se ve que es un tema de la línea tecnológica que puede resultar de total interés para la comunidad en general. Es decir, entonces que el desarrollo del curso se vuelve abierto a la comunidad, para toda la comunidad unadista que quiera hacerse partícipe de él, y pues agradecemos infinitamente a la escuela por sumarnos a estos espacios. Eso es un ideal de la universidad, llevar el conocimiento desde todas las vertientes a nuestras comunidades. Y pues aquí estamos presentes desde el Sistema del Servicio Social Unadista y la Vicerrectoría para la Inclusión Social y el Desarrollo Regional. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros de la SBTI y esperamos que pues este curso sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo, por su participación y efectivamente, como usted lo decía, es un tema muy importante el tema de la ciencia de datos y es aplicable a toda la comunidad en general, de tal manera que se toma la decisión de abrir el curso, como se van a manejar unos conceptos básicos y herramientas para todos, pues vamos a poder realizar ese trabajo. Ingeniero Sebastián, bien pueda. Listo, muchísimas gracias, ingenieros, Dios les bendiga. Muy alegre pues de poder estar acá acompañándolos con este curso. Creo que la semana pasada, pues según recuerdo, habíamos estado hablando más como una introducción, lo que era el Data Science en general, y pues les dejé una tareita al respecto de poder instalar uno de los lenguajes de programación que vamos a utilizar, que lo que quiero usar dos. Sin embargo, por ahora vamos a enfocarnos en uno, que se llama R. ¿Listo? Entonces, no sé si tuvieron algún tipo de problema para instalarlo, pero pues básicamente nosotros tenemos acá dos elementos. Cuando uno instala el R como tal, el R es un lenguaje de programación que va a arrojarnos un elemento, una interfaz gráfica o un GUI de este tipo. Un software que en un comienzo llamaba S, por la palabra statistics, que significa estadística en inglés, y posteriormente mutó a la R como consecuencia pues de un tema más del creador, mi personal. El asunto es que si bien desarrollar acá puede ser una opción, ¿cierto? Como pues ya uno puede llegar a definir previamente, la realidad es que no es muy práctico cuando se trata de manipulación de datos. Es como si yo tratara de programar en un bloc de notas. Yo puedo hacer el proceso, ya acá son de sistemas, saben a qué me refiero. Puedo generar mis comandos y luego utilizar un idle diferente como el de Python, como el de JavaScript, como el de C++, C Sharp, o cualquiera que quieran usar para ejecutarlo. Entonces, para efectos de facilidad y practicidad, no vamos a utilizar este elemento como tal del RQI, sino vamos a utilizar la posterior instalación, que es el RStudio. ¿Okay? El RStudio es una herramienta que nos va a facilitar la manipulación de los datos de manera masiva, mucho más sencillo en cuanto a desarrollo, en cuanto a programaciones. Es como cuando utilizas Visual Studio Code, también para poder desarrollar código de manera más rápida y más eficiente. Ahora, no solamente nos permite trabajar en R, sino por ejemplo también en Python. ¿Ven? Y yo incluso podría llegar a trabajar acá scripts diferentes en función. Por ejemplo, yo podría decirle crear un nuevo script, pero también puedo crear un archivo de C, C++, ¿cierto? Incluso archivos de Markdown, HTML, CSS, JavaScript, D3, Python, de Shell, de SQL. Hay muchos elementos, muchos scripts que se pueden desarrollar en este software. Entonces, un tema con la manipulación de datos es que a veces se va a crashear, a veces va a botar errores. Yo creo que ya están acostumbrados a eso, porque son ingenieros de sistemas. Un segundo, que se me bloqueó precisamente lo que estaba diciendo. Entonces nos toca aprender a hacer troubleshooting, ¿no? ¿Cómo hacemos para solucionar? Les voy a mostrar páginas en donde pueden buscar solución a dichas dudas, bueno, varias cositas. ¿Listo? Antes de cualquier cosa de como tal entrar en materia con el software, mientras doy tiempo para que también lo puedan descargar, que ya el ingeniero yo nos hizo el favor de mandar
los links de descarga y el orden de los mismos al grupo de WhatsApp, vamos a revisar un poco de fundamentación. Entonces, si bien es cierto que la ciencia de datos claramente requiere manipulación de bases de datos, requiere lenguajes que manejen bases de datos tanto estructurados como no estructurados, tales como pueden ser, por ejemplo, funciones de JavaScript, archivos de tipo JSON, que son de bases de datos no relacionales, o incluso de query language, como por ejemplo SQL u otros. No solamente hay una manipulación de datos por medio de bases de datos correlacionales, porque tú puedes tener un servidor lleno de bases de datos, pero si no sabes hacer interpretación de los mismos, no les va a servir de nada. Entonces, con el fin de poder hacer interpretación de los datos, y tal vez siento yo que es una de las cosas que tal vez podemos mejorar como ingenieros, porque uno como ingeniero, especialmente de decisión de sistemas, claramente la parte de programación la tienen mucho más desarrollada, porque forma una parte core de la carrera. Sin embargo, yo les voy a preguntar, ¿cómo se sienten respecto a conceptos de estadística? De 1 a 10, alguien que me diga, por favor, para que participen un poquito. Podemos escribirlo ahí en el chat, de 1 a 10, ingeniero, ¿no? Yo creería que yo estoy como en un 4. Okay. Miremos. Siendo muy honestos, de 1 a 10, ¿cómo creen que podrían estar de pronto en estadística? Así dije acá llamando los enlaces. Muy probablemente conocemos que es la media, que es la mediana, ¿sí? Pero cuando vamos a conceptos un poco más avanzados en manipulación de datos, podemos llegar a encontrarnos con muchos obstáculos si no sabemos, si no comprendemos los conceptos teóricos, que es una distribución de probabilidad, cómo se modelan los datos, ¿sí? Que es el data cleansing, el data wrangling. Entonces, ahorita les voy a enviar una imagen al grupo de WhatsApp al final de la clase que me pareció bastante chistosa, la verdad. Y creo que habla de eso. Sin embargo, pues voy a aprovechar, se las voy a enviar de una vez, que me pareció muy chévere. Es cómica, pero la verdad es muy interesante, sinceramente. Un segundito, se las voy a enviar, porque creo que describe muy bien lo que quiero darles a entender en este momento como tal a ustedes. Un segundo, voy a enviarlo por acá. Es un poco cómica, o sea, si han leído el Principito, tal vez van a entenderlo un poquito mejor. Si quieren pueden verlo. Y le dice básicamente, hay un elefante y una serpiente, el elefante es la estadística, las serpientes son ciencias de la computación. Más o menos algo así la relación de la computación con la estadística en la ciencia de datos. Entonces le dice en el cuadro de la derecha, trabajaremos juntos, ¿cierto? Y le dice, las ciencias de la computación le dicen a la estadística, enséñame estadística. Y al final se termina comiendo el elefante y termina convirtiéndose en un brontosaurio. Dice, now I'm a data scientist. Ahora soy un científico de datos. ¿Qué es un científico de datos entonces? Es un científico de la computación o un estadístico que aprende los conceptos del otro lado. Entonces, puedo ser estadístico o ingeniero de algún área que sabe dar estadística y adapto procesos de automatización por medio de programación para mejorar esos procesos y generar insights de valor para las organizaciones o la investigación. O puedo ser un científico de computación, como es el caso de ustedes que son ingenieros de sistemas, pues que saben información o ya terminaron algunos, y quieren aprender modelos estadísticos para aplicar eso y formar datos. Entonces, antes la ciencia de datos era muy manual, por decirlo así, no se llamaba así, era muy manual y era únicamente utilizando calculadoras. Conceptos antiguos, por ejemplo, que aún se usan, pero que fueron la base de esto, son, por ejemplo, los modelos actuariales. Entonces, la actuaría es una ciencia que no es toda la ciencia de datos, pero te ocupa una gran parte que es de gestión de riesgos. Entonces, las aseguradoras usaban, por ejemplo, estadística avanzada para hacer modelos actuariales y definir de esa manera qué probabilidad, por ejemplo, había de que alguien muriera dado ciertas circunstancias, ciertos eventos de la vida, y ver si vale la pena venderle o no venderle un seguro de vida, por ejemplo. Sé que suena un poco cruel, creo que lo es, pero pues así se mueve el negocio de los seguros. Entonces, vamos a ver algunos conceptos base de la estadística. Digamos que hay ciertas cositas que me falta esto. Hay ciertas cosas que de pronto no vamos a poder tocar tanta profundidad, pero voy a enseñar la base teórica y luego nos vamos a ir a la estructura como tal en el R para poder entenderla un poco mejor. ¿Ok? Entonces, la primera medida son las medidas de tendencia central. ¿Listo? Luego están las medidas de dispersión, luego las medidas no centralizadas, luego está la visualización de datos, la estadística correlacional y las regresiones. Todo esto forma parte
de lo que se llama la estadística exploratoria. Acá se me pasó el título, me disculpo, ahorita lo cambio. Es la estadística exploratoria. Entonces, la estadística exploratoria a nosotros nos va a ayudar a entender de manera general un problema. Estadística exploratoria es, por ejemplo, diagramas de barras, ¿sí? Diagramas de histogramas, diagramas de puntos, etc. Entonces, para no disponer tanto tiempo en conceptos teóricos, vamos a comenzar a trabajar en el R y vamos a ir viendo ciertos conceptos de manera paralela. Entonces, en el RStudio, cuando lo hayan podido descargar e instalar correctamente, vamos a tener estas ventanas. Si no les aparece esta ventana, solamente esta, es muy sencillo. Vamos a darle acá arriba, a esta ventanita doble, o le vas a dar acá File, New File, RScript. O puedes utilizar Ctrl-Shift-N de New York y les va a aparecer. El objetivo es que aparezcan las 4 ventanas. ¿Qué es cada ventana? Por favor, verificar que en esta zona está el R y no Python, porque pues no les va a funcionar. Este es como el código, acá va el código que ustedes van a generar. Ustedes como ingenieros de sistema ya saben que es un script, ¿no? Es un fragmento de código ejecutable. Y lo que yo hago, observemos, el clásico, con el que uno comienza, en el mundo de la programación, hola mundo, esto me lo va a ejecutar en la consola. Esta es la consola, lo que viene reemplazando el commander del computador, ¿cierto? El símbolo del sistema. Todo lo que yo haga acá, sea una suma, una división, lo que sea, va a aparecer en el commander acá. Entonces, repito, código, consola, código, consola. ¿Cómo hago para ejecutar los códigos que aparecen acá? Lo ideal es que uno, ¿cierto? Yo le doy Enter, no va a servir. ¿Cómo hacemos nosotros en programación normalmente para correr un código? Normalmente uno le oprime F5. Sin embargo, acá no está automatizado de esa forma. Entonces hay dos maneras. Una de dos. O pueden darle Run. ¿Listo? Es una opción. O sencillamente podemos pararnos al frente del código y oprimimos Control Enter. Y de esa forma va a generarse el código. ¿Por qué? Porque cuando comiencen a programar acá, les van a decir de pronto, profe, es que no, mi ingeniero no nos da. O sea, yo le doy Enter y no me sirve. Es porque tienes que darle Run o Control Enter al frente. De esa manera se ejecuta. Entonces, bueno, este es el código básico. Acá está la consola. Si quiero limpiar, acá puedo borrar normal. Y si quiero limpiar la consola acá, porque esto no se puede borrar, tengo que darle Control L. Ahora, tú también podrías escribir en la consola. Y oprimiendo solo Enter va a funcionar. El problema es que el código no va a quedar guardado como un archivo. Y va a ser bastante más complicado porque si tú te quieres devolver por un error, print, hola mundo, me va a botar un error. Símbolo inesperado en, bueno, etc. Entonces, para poder hacerlo más fácil, es mucho mejor trabajar en el script. Ahora, ¿cómo borro esto? Control L. Control más L. De esa manera podemos borrar el código que está en la parte inferior. ¿Okay? Ahora, además de esto, lo interesante y una de las razones por las cuales me gusta mucho el RStudio por encima del RGUI, por ejemplo, o incluso otros lenguajes como Java o JavaScript, es que uno acá puede generar de manera muy fácil y muy directa una asociación de un data frame, de un marco de datos. Entonces, ¿qué es un marco de datos? Un marco de datos no es más que un Excel. Recordemos que me va a permitir acá, me disculpan usar el Paint, me gusta, me parece que es cómodo. Ustedes saben como ingenieros pues que hay algo que se llaman los vectores, ¿no? Entonces un vector es un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Sí? Los vectores en el R se definen con una C, por ejemplo. Pero también tenemos listas, ¿cierto? Entonces las listas pueden ser elementos de las mismas categorías. Entonces puedo colocar, por ejemplo, no sé, una edad y por acá abajo muchos números. 12, 15, 22. Un marco de datos es cuando yo uno dos listas y ya mezclo diferentes tipos de variables. Ustedes saben que hay variables numéricas, variables de tipo carácter o string, hay variables booleanas. Y digamos acá tuviera una variable booleana casado, entonces 1 para sí, 0 para no, perdón, 0 para no, etcétera. Y acá podría también poner el nombre. Entonces, las bases de datos que normalmente nosotros encontramos en un Excel son un marco de datos. Y acá, en este ambiente, van a aparecer todas mis variables relacionadas con mis datos. Todo lo que yo guardo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a crear una suma.
Acá es donde viene el concepto de asignación de variable. Entonces, en programación sabe que una asignación de variable es, bueno, voy a llamar suma a la sumatoria de todas las edades de las personas que votaron tal día, ¿sí? Y luego hago un promedio, en fin. La suma, digamos que voy a llamarle suma. Acá tú puedes definir variables o con un igual, como en Python, o con una flechita. Me gusta más la flechita, ¿por qué? Porque luego vamos a usar la suma para otras cosas y se puede rezar para confusión. Entonces es mucho mejor usar esa flecha hacia la izquierda. ¿Listo? Digamos que queremos guardar en esta variable que acabo de crear. Aún no la he creado, la estoy definiendo. Quiero crearle una suma, 2 más 1. Y la voy a ejecutar o la voy a correr. Acá se va a guardar una variable de tipo numérico que se va a llamar suma. Si yo le pregunto quién es suma, pues me va a decir que es numérica. ¿Cierto? Eso no tiene ningún pierde. Ahí está muy sencillo. Entonces, acá van a quedar todas las variables que yo defina, todos los modelos de aprendizaje automático, todos los algoritmos, todo va a quedar acá organizado muy bonito. ¿Ok? Vale. ¿Cómo borro? Con esta escobita. Muy sencillo. Acá borro, control L. Quedo limpio otra vez. Ahora, esta es la ventana más importante del R. Bueno, yo creo que es la más importante porque es donde va a empezar la sección de ayuda. Acá uno puede buscar ayuda para diferentes temáticas y aparecen literalmente, como es software libre, aparecen manuales gratuitos de la red al respecto de cómo utilizar cada una de las funciones. Hay un viewer que es donde se van a ver ciertos elementos de archivos, están los archivos, los paquetes, que ya les hablaré de los paquetes, y los plots, que son gráficos. Entonces, por ejemplo, ya les voy a mostrar acá un momentico. Yo hago esto, acá me va a aparecer un gráfico, un análisis de gráfico. Acá van a aparecer todos los gráficos que yo acá puedo darle zoom, puedo analizarlo, puedo revisarlo, puedo incluso exportarlo como imagen, como PDF, copiarlo a un clipboard, copiarlo y luego irme al Paint y pegarlo allá. Nos va a facilitar incluirlo en informes y análisis que tengan que hacer. Entonces, ahora sí. ¿Cómo comenzamos nosotros este mundo de análisis? Lo primero que tenemos que hacer es comprender las bases teóricas, que son estas. Entonces, primer punto, las medidas de tendencia central, para los que quieren tomar apuntes. Las medidas de tendencia central van a ser las siguientes, son muy sencillas. Las voy a dejar acá con buena letra para que las copien. Y van a ser la media, la mediana, la moda y la media ponderada. Bueno, digamos que la media ponderada no voy a entrar en detalles acá porque no la vamos a manejar en el curso propiamente. Más adelante lo revisaremos con las regresiones. Quedémonos con estas tres. La media, la mediana y la moda. Rápidamente. Yo sé que eso lo recuerdan, es muy sencillo. La media, ¿qué es? Sumar todos los datos, dividir entre la cantidad de datos totales. ¿Listo? Sumo los datos, dividido entre la cantidad de datos totales. Entonces, vamos a crear ahorita un data frame básico y vamos a probar algunas medidas de tendencia central. ¿La mediana qué es? Les voy a hacer un ejemplo muy sencillito para la mediana. Es media sumatoria sobre la cantidad total. Luego les pasaré un material más puntual, más explícito y más gráfico del tema. Sin embargo, digamos que son conceptos fundamentales que quiero que comprendamos para ahorita hacer un análisis más profundo. La mediana es muy sencilla de hallar. Si yo tengo un conjunto de datos cualquiera, la mediana lo primero que hace es que me va a solicitar que los organice de menor a mayor. Es decir, si los organizo de menor a mayor va a quedar 3, 15, 16, 17, 18 y 45, ¿cierto? Y literalmente se llama mediana porque busca el punto que está en la mitad. ¿Cuál de estos números consideran ustedes que es el que está en la mitad? Pues podríamos ir lado a lado, ¿cierto? Pues descartamos el 3 con el 45, el 15 con el 18. ¿Y quiénes van a quedar en la mitad? Estos dos. Si hubiese un número en la mitad, pues ese sería la mediana. Sin embargo, como tengo dos números, ¿qué me toca hacer? Un promedio. ¿Cómo hago un promedio? Ya habíamos dicho que era 16 más 17. Y todo esto lo dividíamos entre ¿cuánto? Entre la cantidad de datos, que viene siendo 2. ¿Esto a mí qué me permite hacer? Bueno, al final pues eso nos va a dar un 16,5, ¿cierto? ¿Cuál es el punto de estas medidas? Que nosotros entendamos las tendencias que tienen los datos, pero aún con sus márgenes de error. ¿Listo? Entonces, voy a terminar con la moda para poder ir al R a revisar algunas medidas de tendencia ahí. ¿La moda quién es? Es básicamente el dato que más se repite, no es más. Entonces vamos a crear acá
Un vector. ¿Cómo creo un vector? Entonces coloquemos mi primer vector, lo voy a poner. Es muy importante a la hora de nombrar en el R las variables que no quede así, separado. Porque no me lo va a entender. Entonces tiene que quedar con un punto, raya al piso, lo que sea. Pero no puede quedar separado. Mi primer vector y los vectores se crean usando la letra C. Entonces vamos a crear un vector de edades, digamos 18. Ah, bueno, otra cosa muy importante, chicos, es que nosotros en el R vamos a manejar los decimales con puntos. Yo creo que ya lo saben que en programación normalmente se maneja con puntos porque las órdenes se manejan con comas. Si yo separo con comas y pongo decimales con comas, el programa va a confundirse. Entonces, repito, digamos que pongo 19.5, no va a haber ningún lío. 20.6, 10, 14, 10, 15.02. Y tengo un vector y voy a darle run al frente me para el frente y le doy run. Y tengo mi primer vector. Entonces, si yo llamo a mi primer vector, el R automáticamente lo detecta y le doy enter, control enter, él me arroja acá mi primer vector. Eso de acá. Entonces, digamos que yo le voy a decir, oye, quiero hallar la media de mi primer vector. La media se halla con la función min, que significa media en inglés. Entonces, le digo min y llamo a mi primer vector. Y él me va a dar la media de mi primer vector. Vean. Este es el promedio como tal de este primer vector que acabo de crear. Ese es el promedio como tal que nosotros tenemos acá. Yo también puedo hallar, por ejemplo, la mediana. Y él me va a botar la mediana. ¿Listo? El tema con la moda es que, bueno, también lo hace, pero en este caso creo que no hay. Sí, no hay. Nos va a botar acá un error porque no hay, porque no se está repitiendo ninguno. ¿Listo? Pero bueno. Creo que esto, pues la parte fundamental es muy sencilla, realmente no tiene mayor ciencia, pero nos permite a nosotros hacer un análisis muy profundo de los datos. Entonces vamos a tomar ahora con esta base inicial. Vamos a aprender cómo hago yo para importar una base de datos y cómo puedo hallarle este estadístico en una base de datos, de a poquitos. Hoy quiero que hagamos eso para la otra vez de desviaciones, medidas de tendencia, digo, medidas de dispersión, y cómo comenzamos a montar gráficos alrededor de la visualización de datos para que sea más importante. Entonces, básicamente el R, si tú le das acá file, archivo y le das import dataset, importar base de datos, o incluso le puedes dar acá import dataset directamente. Él te permite importar de varias fuentes, como pueden ver. De texto, incluso puedes importar de un texto, de Excel, de SPSS, de SAS o de Stata. Lo más común es Excel. Sin embargo, los archivos CSV de texto son muy comunes hoy en día. Entonces vamos a buscar uno acá que tenga. Listo. Vamos a tomar una base. Les voy a enseñar a dónde sacar bases de datos bien interesantes. ¿Listo? Póngale cuidado. En esta página que, una página que se llama Kaggle. Publicidad. Ya se las voy a enviar ahorita acá para que la puedan encontrar, que puedan buscar. Los fondos de pensiones también calcularon bases de pensión futuro, sí, así es, correcto. Entonces, en esta página ustedes van a encontrar bastantes cosas. Van a encontrar bases de datos, algoritmos ya desarrollados. Bueno, voy a ingresar por mi otro navegador porque ahí tengo la sesión iniciada y tengo toda la información ahí. Me parece importante que puedan crear una cuenta para poder usar las bases de datos. Entonces vamos a buscar una base de datos cualquiera. Hablemos de una base de datos de salud. Me gusta mucho el tema de salud, me parece que la bioinformática tiene mucho futuro. De hecho, hay algoritmos de aprendizaje de máquina que generan procesos de desarrollo de algorítmicos, valga la redundancia, para detectar cáncer en imágenes de patologías, por ejemplo. Entonces, el patólogo entrena el instrumento matemático y informático y él comienza a ayudarle a detectar. Entonces, digamos que, bueno, acá es importante clasificar porque hay competencias, vean, competition. Vamos a buscar datasets. Entonces, Fetal Health Classification, Mental Health Intake Survey, Machine Learning for Mental Health. Ese, por ejemplo, es un notebook. Hace referencia a que es un algoritmo en Python. También hay en Python, hay en R, etc. Health Analytics, busquemos otra cosa. Busquemos, por ejemplo, Kidney Disease, enfermedad de los riñones, por ejemplo. Hay muchas bases de datos que salen. Por ejemplo, este. Cuando yo descargo esta base de datos, póngale cuidado, y le doy download,
descargo mi archivo, él me descarga un RAR, o un WinZip, que es un archivo comprendido. Y me va a dar el contexto. Es muy importante leer el contexto porque sin el contexto no vamos a poder comprender como tal de qué trata la base de datos y por ende no tiene ningún sentido. Entonces acá nos da una descripción, etcétera, y nos da una pequeña visualización de los datos. ¿Listo? También dice la base de datos está disponible acá. Vamos a ir acá, que es como la fuente original. Entonces dice, ok, la palabra HSH, BP significa presión arterial, SG gravedad específica, AL albúmina, bueno, son parámetros clínicos, ¿no? Pero es importante comprenderlo. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo acá, Archive. Vamos a extraer nuestro documento que es .csv. Inicialmente, ustedes pueden llegar a abrirlo por medio de Excel. Vamos a darle doble clic y van a observar. Si no han trabajado ese tipo de archivos CSV, se van a dar cuenta de que es un archivo que está todo separado por comas. ¿Ven? Por ende, un archivo de esos también se podría llegar a abrir. Pónganle cuidado, por ejemplo, con el bloc de notas. Voy a abrirlo con el bloc de notas acá. Abrir con bloc de notas. Ustedes dirán, uy, pero eso es un enredo. ¿Por qué lo ponen así, no en Excel? Sencillo, porque así ocupa menos espacio. Y cuando hablamos de datos masivos, meter todo en Excel puede ser muy complicado. Entonces acostumbrémonos a manejar bases de datos .csv. ¿Listo? Algunos formatos estarán también en formato Structured Query Language, que es SQL, el SQL, en otros estarán en JSON, pero es muy común que podamos encontrar este tipo de archivos. Entonces, voy a enseñarles cómo abrirlos por columnas en Excel, para que igual se puedan organizar y puedan filtrar mientras aprendemos a hacer en Excel, en el R, perdón. Y luego lo vamos a ver en el R. Acá hay que tener habilitada la pestaña datos. Si no está habilitada la pestaña datos, hay que ir por acá a opciones, por acá complementos y habilitarla. ¿Listo? Hay que buscar la forma de habilitar, igual que con el solver. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces vamos a darle acá datos y vamos a darle a obtener datos de un archivo de texto o CSV. Entonces, ¿qué significa CSV? Comma Separated Values, o valores separados por comas. Pero ustedes saben que también hay XML, JSON, incluso PDFs, SharePoints, o de un libro de Excel normal, de bases de datos de Azure también, SQL, Synapse Analytics, bueno, hay muchas formas de hacerlo, de Power BI, etc. Pero por ahora vamos a sacarlo, no de SQL, sino vamos a sacarlo de acá, de un CSV. ¿Ok? Entonces, acá vamos a proceder a cargar nuestra base de datos. Se llama Kidney Radiaphysosis, enfermedad renal. Y acá es muy importante saber cuál es el separador. Lo normal es que el separador sean comas. Entonces, el separador, delimitador, coma, y de cargar. Acá tenemos ya los datos organizados por columnas, como pueden ver. Entonces, pues digamos que acá no hay lío. Acá el único lío que hay, ¿cuál es? Es que hay espacios en blanco. Ya vamos a ver cómo los quitamos. Hay espacios huecos, ¿verdad? Entonces, como no todos los datos tienen toda la información, me va a tocar quitar algunos ahorita. Me va a tocar asesinar algunos, me gusta decirle a mí, matar algunos datos. Para algunos estudios es necesario, para otros hay que hacer procesos de filtrado un poco más esforzados. Pero pues luego lo vamos a ver. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo acá en Excel. Sin embargo, quiero que lo hagamos en el R. ¿Cómo lo hacemos en el R? Import DRC acá. Hay dos tipos de text, readr y base. Por ahora vamos a usar solamente el base. Es el más común. Vamos a ir acá a... ¿Dónde está Kidney Disease? Se me pasó. Acá, Kidney Disease. Acá es muy importante dos cosas. Uno, acá donde dice heading, que significa título, si le damos que no, él va a incluir la palabra age, por ejemplo, de edad, con los números que son las edades. Entonces, en el momento en que yo trate de hacer un gráfico, él me va a decir, bueno, compadre, ¿quiere que yo sume 48 más la palabra edad? No puedo, entonces se va a botar un error. Entonces, siempre, salvo que no tenga título en la base de datos, hay que lo normal es que sí las tenga, hay que darle yes para que aparezca el título como tal por aparte. Bueno, esto acá normalmente se deja quieto, esto es el separador, el subtítulo de decimal. ¿Y cómo defino yo lo que no tiene valores o que está en blanco? Normalmente uno lo deja con la palabra NA. Y acá lo que yo hago al darle clic acá, que siempre hay que hacerlo, es convertir los strings o las variables de letras, como por ejemplo, age, él ya no lo va a entender como un string, que es un conjunto de 3 caracteres, que es A, G y E, sino lo va a entender como un factor o una categoría. Entonces, cuando yo le hable age, lo va a entender como una categoría y no como unas letras, ¿ok? Ese es el primer punto importante. Muy bien. Ahora,
Vamos a darle import y nos va a aparecer acá súper bonito. Esto no pasa en el RGUI, por eso me gusta mucho más este. Observemos que en los espacios en blanco en casi todos va a aparecer acá NA. ¿Cómo quitamos esos espacios NA? Vamos a hacer este primer pase, esta primera parte básica de limpieza de datos. ¿Cómo vamos a limpiar estos datos? Muy sencillo. Ya comenzamos a programar. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo se llama mi data frame? Esto que ustedes tienen acá es un marco de datos, data frame, ¿cierto? Es lo mismo en inglés. También lo puedo exponer afuera, vean, para verlo un poquito mejor. Acá también lo puedo filtrar. Quiero filtrar esto de este intervalo, quiero filtrar esto, y vamos usando incluso gráficas. Es bien interesante. Esto voy acá, lo quité. Entonces volvemos a importar, qué pena. Segundo. Okay. Si lo saco así, yo igual lo puedo devolver, dándole acá, sin capacitar las cerrar sin querer. Entonces, vamos a limpiar esos NA. ¿Cómo limpiamos los NA? Llamamos nuestra base de datos o nuestro marco de datos. Uno comienza a llamarlo y él automáticamente lo detecta. Siempre que aparezca un marco de datos, pónganle cuidado, va a aparecerme este cuadrito acá como si fuera un Excel. Ahí ustedes lo detectan porque hay diferentes tipos de variables. Y le voy a decir, vamos a crear otro marco de datos que se va a llamar, se va a tener el mismo nombre y vamos a sobreponerlo. Y le voy a dar na.omic. ¿De quién? De kidney disease. ¿Cómo se lee esto de derecha a izquierda? Lo que le estoy diciendo es, tome la base de datos que se llama kidney disease. ¿Listo? Mira, use la función na.omit. ¿Qué hace la función na.omit? Omite esos espacios na, esos espacios en blanco. Quita los datos que tienen esos espacios huecos. Y lo guarda en una variable que se llama kidney disease. Como se llama igual, pues lo va a reemplazar. Lo ejecutamos y lo que va a pasar ahora es que esos espacios NA que había acá desaparecieron. Ya luego vamos a mirar por qué acá quedaron algunos. Por ahora no pasa nada. Él se enfoca principalmente en los datos que sean numéricos, los que tengan espacios en los numéricos. Los quitamos, ¿ven? Quedó limpio. Ahora, con esta base de datos ya limpia un poquito más. Vamos a proceder a hacer un análisis muy sencillo. Entonces, ¿cómo hago yo para llamar mi base de datos o mi data frame? Le voy a dar kidney disease, enfermedad renal. Vamos a usar el símbolo de peso para que me diga, me arroje las opciones que hay de columna. ¿Qué columnas hay? Entonces tenemos la identificación, la edad, la presión sanguínea, la gravedad específica, bueno, todo lo que ya nos hablaba acá, en este caso la base de datos. Por ejemplo, queremos analizar el azúcar y acá nos dice la información. Entonces el azúcar es nominal, es una variable de tipo nominal, no nos bota como tal un número, sino un grado de nivel de azúcar de 0, donde 0 es bajito y 5 es muy alto, por ejemplo. Hay que ver muy bien, porque uno puede suponer que acá azúcar es miligramos sobre decilitro y estar mal. Entonces, no es solamente, chicos y chicas, que tomemos todo, ay, es un dato, sumémoslo y ya. No, porque la interpretación y el conocimiento del contexto, eso es el primer paso para ser un científico de datos, entender el problema. Y si tú no sabes de salud, te toca estudiar de salud y punto. Y si no te gusta, pues lo siento, pero hay que empaparnos y envolvernos del problema para el contexto de la situación, para poder entender qué es ese proceso que vamos a desarrollar como analista de datos o científico de datos. ¿Listo? Entonces, yo quiero analizar, por ejemplo, la presión arterial. Voy a buscar mi contexto de base de datos y voy a mirar que el BP o blood pressure es una variable de tipo numérica que está en milímetros de mercurio, ¿cierto? Que es una unidad de presión, ¿cierto? Que es fuerza sobre área, es física. Entonces le voy a decir BP. Entonces le voy a decir acá, BP. Yo recomiendo siempre que utilicemos esto y le demos clic. ¿Por qué? Porque puede que usted haga esto. Y si usted hace esto, él le va a decir null. Le va a decir quién rayos es BP con B mayúscula, si es que acá aparece con B minúscula. Así que ojo con esto. Siempre que creen nombres de variables, por favor, chicos, que sean fáciles. Porque si ustedes le ponen una coma, un punto, una raya al piso que no se acuerdan, una tilde, no le pongan tilde, símbolos extraños, después va a ser un problema. Por favor, no pongan variables separados, sino también se nos vuelve un problema. Ven que acá todos tienen nombres muy normales. Eso facilita el procesamiento. Entonces, vamos a darle otra vez. Recomiendo que le den clic en vez de escribirlo. Entonces, si le doy Enter, él me va a arrojar únicamente los datos. Clic en Control Enter, perdón, o acá al frente. Él me va a arrojar los datos como tal que yo tengo de la columna BP, que es la presión arterial. Entonces, yo le puedo decir, venga,
Yo quiero que su merced me haga una media de esta variable, de kidney disease, pero en la columna BP. Entonces acá me va a botar el promedio de presión arterial. Esa es una presión arterial, yo supongo que es la sistólica, que es la menor, no creo que sea la diastólica. ¿Listo? Es la presión arterial cuando el corazón no bombea, sino cuando recoge la sangre del resto del cuerpo, de los periféricos, del sistema circulatorio periférico. Bueno, eso es otro tema. Ahí podemos usar nuestra media o podemos usar nuestra mediana, ¿cierto? Acá, perdón, acá. Pero digamos que ustedes quieren trabajar mucho con ese BP y no quieren estar escribiendo todo el tiempo BP. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos crear una variable. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo podemos crear la variable? Entonces le colocamos blood, raya piso pressure, y le digo, esto es kidney disease con BP. Entonces, cada vez que usted necesite llamar a blood pressure, solamente llama a blood pressure. No tiene que estar llamando a kidney disease y volver a llamar a blood pressure. Eso es lo mismo que hacemos cuando en funciones en C++ o bueno, en cualquier tipo de lenguaje de programación, llamamos una función, ya sea para funciones bases de ciclos o recursividades, por ejemplo. Ok. Hasta aquí hicimos algo muy sencillo. Hasta aquí comenzamos a manejar los conceptos. Entonces, nosotros acá ya podemos comenzar a hacer manipulación un poquito de los datos y les voy a introducir, les voy a dar un regalito, que es la introducción básica a los gráficos. ¿Cómo grafico yo? Muy sencillo. La palabra graficar es plot, entonces uso la función plot. Y siempre todo entre paréntesis. Que tú quieres graficar kidney disease. Vamos a ver qué pasa. Cuando les va a aparecer esto, figure margins too large, las márgenes de la figura son muy grandes, es porque ese espacio está muy pequeño, entonces lo que hay que hacer es recogerlo un poquito para acá, agrandarlo. ¿Listo? Para que me permita. Venga, a ver si de pronto de esa manera me deja. No me está dejando porque son muchos datos. La otra opción es darle control menos para que se ponga más pequeño todo lo demás. Y nos permita graficarlo acá. Ahí ya lo está graficando. Cuando aparece ese botoncito rojo acá de stop es porque ya comenzó a graficar. ¿Ok? Entonces, bueno, hermosa visualización. La verdad quedo atónito ante semejante expresión de belleza artificial. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que esto me sirve para algo? ¿Ese análisis? ¿Qué opinan? Escríbanlo ahí. ¿Será que toda esa cantidad de gráficas me sirve? Difícilmente porque ni se ven. Entonces solamente lo hice porque quería mostrarles cómo en cuestión de 2 segundos el R hizo una gráfica que usted no va a hacer con Excel sino en 2 semanas. Entonces, obviamente es algo muy básico, muy sencillo, no tiene colores, no es muy explícito, pero yo puedo es una forma para mostrar la graficación, el poder que tiene el R. Ahora, vamos acá más adentro y vamos a decirle que ya no me grafique todo, sino solamente me grafique BP. Pero solo me va a graficar BP. Un segundito, borramos acá. Y parece que se crasheó por la cantidad de información. Y observen que aún así los datos no son tantos. Yo llegaba a manejar bases de datos de gigas y ahí sí les cuento yo cómo se pone ese computador. Entonces, pues bueno. Bueno, por ejemplo, aquí graficamos. La función plot es para hacer diagramas de puntos que luego miraremos con más detalle eso. Y usted puede comenzar a ver las potenciales relaciones que hay de los datos con la cantidad de datos con el nivel pues, de presión arterial. Yo podría relacionar dos datos y relacionar, por ejemplo, la presión arterial con la edad. Y vean qué me da. Eje Y, eje X, presión arterial. Si no, parece como que haya una relación real ahí. Entonces, o que se pueden hacer gráficos más bonitos, claro, pero hoy no es la clase de visualización, hoy solamente quiero introducir ese primer concepto que es el media de tendencia central. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos analizar las tendencias de los datos, un gráfico que nos va a servir mucho, chicos, es el histograma. HIST. Voy a darle HIST, pónganle cuidado a esto, voy a decirle que me grafique BP, pero yo ya tengo la media de BP, que es de ¿cuánto? 75. Y la mediana, que es de ¿cuánto? De 80.
La moda, ¿por qué no la uso? Solamente quería que la conocieran, pero en la realidad la moda, como los datos normalmente son de tipo decimal, es muy difícil que se repita. Un dato puede darte 78.3 y otro 78.29 y no son iguales, entonces pues no, realmente no da datos muy buenos, porque son variables discretas. Entonces vamos a graficar acá nuestro hermoso histograma. Dense cuenta, aquí el histograma lo que hace es evaluar los datos en el eje X contra la frecuencia de dichos datos en el eje Y. Y a medida que avancemos en conceptos de temas de datos y estadística, vamos a ver que la frecuencia puede volverse una probabilidad cuando n tiende a infinito, que es un teorema de estadística. Ahora, la mediana y la media eran 75 y 80. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí está por ahí los datos más o menos o como que no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de pronto por ahí? ¿Sí estarán los datos por ahí o no? Pareciese que sí, ¿cierto? También podría hacerle, por ejemplo, un gráfico de densidad, ver cómo se mueve, y podemos ver que más o menos también la curva de mayor probabilidad se encuentra acá. Sé que todavía de pronto no comprenden muy bien el concepto de densidad ni nada así, pero pues es como para mostrarles que sí nos muestra ciertos puntos, tanto a nivel numérico como a nivel gráfico, que nos permiten ver la tendencia de los datos. Entonces yo podría decir aproximadamente entre 70 y 80 está el promedio de la presión arterial de las personas para ese grupo de datos. Entonces, ese es un primer brochazo de muchas cosas que podemos llegar a hacer. Incluso podemos hacer, quiero mostrarles, podemos hacer gráficos un poquito más bonitos cargando ciertas librerías. En otra clase veremos qué es una librería exactamente cómo se manejan. Podemos crear, un segundo, el código. Vamos para VPN. Y podemos hacer un histograma mucho más bonito acá, mucho más organizado. ¿Sí? Puedo ponerle títulos, puedo cambiarle colores, puedo clasificarlo por categorías. Por ejemplo, puedo clasificarlo en función de, no sé, de si es normal y anormal. Entonces le digo que genere un relleno de los datos en función de si es normal o no es normal. Y me va a permitir a mí hacer unos análisis que sinceramente observemos, vean. O sea, acá me va a mostrar el nivel de como tal de tensión arterial en función de si tiene un RBC normal o normal. ¿Qué es el RBC? Yo me voy por acá. Vea, Red Blood Cells en función del nivel de células sanguíneas rojas. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros para hacer mucho análisis correlacional, que es otra de las ramas importantísimas de la estadística exploratoria. Entonces, ya vimos medidas de tendencia, vimos medidas de estadística correlacional algunas, vimos cierta visualización de datos. ¿Con qué terminamos? Vamos a mirar algunas medidas de dispersión. Entonces, un dispersograma puede ser un diagrama de puntos muy sencillo. Voy a copiar este código para utilizarlo para ahorrar tiempo. Pero ahora le voy a decir que me muestre. Voy a pedirle que me muestre como tal. Ya no, por ejemplo, no blood pressure, digo, no un histograma, sino voy a pedirle que me muestre un diagrama de puntos donde se vea la dispersión de los datos. Y le voy a decir que me analice la dispersión que hay entre, digamos, la presión arterial y, no sé, puede ser otra variable, que puede ser, por ejemplo, la edad. ¿Listo? ¿Está todo bien? Sí. Una vez me pasó que sí, también se pueden ver gráficos 3D. Son un poquito más complicados porque sinceramente en estadística no es que se usen la verdad para nada. Sinceramente, yo te soy sincero, en estadística no se usa. En probabilidad, los vectores de probabilidad pueden llegar a definirse por medio de elementos 3D. Sin embargo, para hacer ese tipo de variables se usa más que todo el MATLAB. El MATLAB sí te ayuda con graficación de modelos vectoriales, que probablemente te refieres a eso. El R es más estadístico, realmente. Entonces, bueno, podemos ver un dispersograma acá bien interesante. Un segundito a ver qué pasa por acá. Aquí, espera, falta una coma. Ustedes saben que en programación uno pone una coma mal y tenga. Pues bueno, eso nos permite ver cierta dispersión de ciertos datos. Bueno, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y otra forma, por ejemplo, de ver la dispersión es por medio de diagramas de caja. Entonces yo puedo tomar mi base de datos, que luego miraremos con más detalle, que es un diagrama de caja. Vamos a analizar la edad, digamos, cómo se dispersan las edades en un diagrama de caja.
saben cómo funciona el diagrama de caja, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, perdón, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, mínimo, máximo, datos atípicos. Luego miraremos qué son datos atípicos, los influencers, bueno. Entonces, a mí nos va a permitir hacer un análisis de qué tanto se dispersan los datos y ver las desviaciones estándar, varianzas, etc. También podemos ver medianos centralizados como los cuartiles que yo les explicaba. Y por último, podemos hacer una regresión de ciertas variables. Yo podría llegar y crear un modelo de regresión, obviamente es como para darles un brochazo general. Yo llego y le digo, venga, yo quiero relacionar, yo quiero ver si relación entre, no sé, digamos por ejemplo, la cantidad de albúmina, listo, que me imagino que será albúmina en sangre, sí, debe ser albúmina sérica, y la cantidad de la presión arterial. Eso por efectos médicos clínicos ya se ha comprobado por medio de estadística que cuando se pierde mucha proteína se incrementa la presión arterial por una desregulación de los temas electrolíticos en los riñones. Entonces, bueno, yo quiero crear un modelo en el cual yo llegue y tenga mi variable de presión arterial, la voy a poner en función ¿cuál fue que dijimos? De la albúmina, ¿cierto? Y yo creo mi modelito. Y mi modelito me va a dar a mí esto. Me va a dar una cantidad de residuos y coeficientes que luego vamos a entender qué es. Yo luego puedo generar mi modelo. Incluso, después puedo llegar a hacer un gráfico muy básico acá, donde yo grafique, un segundo. Si en el eje X voy a poner la albúmina y en el eje Y voy a poner la presión arterial, ¿cierto? Esta está la gráfica. No se ve como con mucha relación, se ve muy lineal, demasiado lineal. Se ve como muy cuadriculado, la verdad. Pero bueno. Y también puedo generar una blind del modelo. Entonces, puedo hacer más o menos una línea de tendencia que me muestre esos idos de una regresión. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos comenzar, por ahora no les voy a pedir nada puntualmente de estadística, porque no nos da el espacio para avanzar tanto en el tema, pero sí es muy importante que la tarea para la siguiente clase es que ustedes entren a Kaggle, busquen la base de datos que más les llame la atención, la que quieran, en CSV la descarguen y la importen y le quiten los NA, NLR, ¿listo? Y hagan lo que hemos hecho hoy, le puedan crear de fotográficas todavía no, pero le pueden hallar la media, le pueden hallar la mediana, pueden crear variables, pueden por ejemplo, hacer filtrados de datos como yo les explicaba, entonces utilizando la función de dinero, H, ¿sí? Y hacer una caracterización básica de los datos por medio de eso. Eso es lo primero que quiero que hagan. Entonces, quedan 10 minutos para que con todos suelten las dudas, coloquen preguntas y podamos ver si se entendió, si no se entendió. Cuéntenme, por favor. Doy paso a... Muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Pues básicamente la idea es empezar a manejar el R. Hoy vimos esa parte que nos muestra el ingeniero Sebastián, importando base de datos de Kaggle, pues para poder tener datos y poder trabajar con ellos. De lo contrario, tocaría inventarnos los datos para eso. Yo creo que hasta el momento pues se está entendiendo el tema. Podemos levantar la mano si tienen preguntas directas para el ingeniero Sebastián o podemos escribirlas en el chat también. Entonces, quisiera ver si hay algún tipo de preguntas a este momento. No. Yo creería, ingeniero Sebastián, que para la siguiente podríamos empezar y voy a buscar una base de datos de pronto mucho más amigable en el sentido de datos más como puede ser, no sé, de notas o algo así, para que los estudiantes como que van comprendiendo un poco más del tema. Y pues quedan los ejercicios de media mediana, igual está, digamos que muy fácil de trabajar, yo no había trabajado R y la verdad no se ve tan complejo, habría que aprender algunos comandos y unas cosas, pero digamos que vamos avanzando en el camino indicado. Entonces, les voy a enviar... Pues no sé, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Queda entendido? Recordemos que si también tenemos preguntas durante la semana, las podemos ir colocando en el chat de WhatsApp y en el grupo que tenemos ahí en WhatsApp y vamos como dando esas aclaraciones, dando esas revisiones y colaborándoles en lo que podamos. Son unos ejercicios básicos los que nos deja el ingeniero para la siguiente clase, que es hallar la media y la mediana de una base de datos que encontremos en Kaggle, pero igual ustedes pueden usar sus propias bases de datos
los datos que tengan. En el caso mío como docente, voy a coger todas las notas de mis alumnos, voy a mirar esa media, esa mediana, a graficar y hacer ese tipo de cosas, porque aquí lo que vemos son esos conceptos básicos que nos abren la puerta hacia poder entrar y lograr el día de mañana manejar un volumen de datos y tener una herramienta que hace cosas realmente muy fácil y mucho más fácil que en el Excel. En el Excel se puede hacer todo esto, pero como decía el ingeniero Sebastián, ¿cuánto se va a demorar haciéndolo? Y la cantidad de cosas que hay que hacer para generar una gráfica. Aquí son una línea de comandos y enter. Ingeniero Sebastián. Listo, Inge. Entonces les acabo de enviar acá, muchas gracias, Inge. RPubs es una página súper interesante que tiene tutoriales al 100 de R. Está enfocado en R, como ustedes saben, R es software libre y por ende se alimenta de lo que los usuarios publican. Entonces también pueden publicar acá. Pueden seguir ese tutorial para aprender un poquito más como desde matrices, análisis unidimensional. Si tienen dudas me preguntan, cositas básicas por ahora. Y van a ir viendo que los códigos cada vez se van poniendo un poquito más complejos, pero realmente todos funcionan a partir de elementos lógicos muy básicos y sencillos. Yo creería que lo más complejo del R es cuando ya se comienzan a hacer visualizaciones de datos masivas muy grandes con análisis de inteligencia artificial, que ya se ve un poquito más tedioso y tal vez para eso Python es más fácil. Pero por ahora para modelos estadísticos R es la base y a nivel laboral están pidiendo mucho lo que es R, SQL y Python, ese trío dinámico lo están pidiendo muchísimo en las ofertas laborales y es súper importante que ustedes lo puedan manejar. Sí se puede integrar también el R con el Power BI, de hecho Power BI tiene una herramienta para hacer integración directa con el R, con RScripts, y de R también pueden importar proyectos de Power BI, como podemos ver aquí. Y pues básicamente así sería por ahora. Si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto al WhatsApp, no tengo lío. Pero la idea es que puedan ir, como se dice coloquialmente, cacharreando un poco el software con el fin de que puedan ir aprendiéndolo de mejor manera. Listo, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Voy a detener la grabación en este momento. A todos.